Sectores del exilio cubano en la Florida han reaccionado de forma airada ante la noticia de que la ley firmada ayer martes por el gobernador Rick Scott para impedir que el Estado y los gobiernos locales contraten a empresas que hagan negocios con Cuba y Siria no tiene valor alguno. Un comunicado de prensa del gobernador difundido después de que Scott abandonara el acto para la firma de la ley advierte que las restricciones no entrarán en efecto a menos que el Congreso y el presidente Obama aprueben una ley que permita a los estados imponer independientemente ese tipo de sanciones contra Cuba y Siria. Las declaraciones del gobernador han desatado las críticas de figuras prominentes del exilio cubano y han llevado al congresista republicano David Rivera a amenazar con interponer una demanda judicial contra el gobernador para obligar a la puesta en vigor de la ley. Para este primer segmento tenemos con nosotros a Carlos López Cantera, representante estatal republicano por el Distrito 113. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y tenemos a Enrique Patterson, profesor universitario, analista político, sociólogo. Gracias por estar con nosotros, Enrique, nuevamente. ¿Qué pasó, Carlos López Cantera? ¿Por qué no se dijo en el momento de la firma en la Torre de la Libertad que una ley estatal no puede pasar por encima de una ley federal? Sí, bueno, esa es una pregunta que muchas personas están haciendo hoy y ayer. Yo fui uno de los legisladores que estuvo ahí cuando firmó el gobernador la ley. Nosotros estuvimos cabildeando por esta comunidad al gobernador por los últimos 7 o 10 días, pidiéndole que firmara la ley porque era algo importante que habíamos trabajado muy duro en esta sesión legislativa. Pero usted como legislador estatal no sabía que ninguna ley estatal puede pasar por encima de la ley federal en materia de la elaboración de la foreign policy, de la política exterior de Estados Unidos. Es que yo no creo que esto pertenece a la política exterior de los Estados Unidos. Esto aplica a los fondos del Estado y a los fondos de los gobiernos locales. Sí, pero tiene que ver con Cuba y Siria, que son... Sí, pero tiene que ver con compañías, empresas que hacen negocio con esos países. La ley dice que si usted hace negocio con ellos, no puedes hacer negocio con nosotros. Así que para mí, nosotros solamente estamos hablando de los fondos de los contribuyentes de este estado y de los gobiernos locales. Y más Sin nada. embargo, ¿por qué el gobernador entonces pone en la misma comunicación, después que leímos, de que está supeditado a que lo apruebe el Congreso de los Estados Unidos y el presidente lo firme? En eso, yo estoy esperando una respuesta del gobernador. Yo quiero clarificación. Yo le quiero dar el beneficio de la duda antes de tomar juicio, pero me gustaría tener clarificación del gobernador y yo creo que la ley es la ley. Él lo firmó y es la ley. Y la ley del Estado. La ley del Estado. Solo un juez o un corte puede cambiar eso. Ok. Enrique Patterson, también vamos a tener vía telefónica desde Washington a Mauricio Claver Carón, director ejecutivo del Grupo de Apoyo Público para la Democracia en Cuba, miembro de la Junta Directiva del Comité de Acción Política US Cuba Democracy. Vamos a hablar con él en solo segundos también. Enrique Patterson, el gobierno cubano ha reaccionado hoy diciendo que el gobernador de la Florida le aprieta las clavijas, refuerza el embargo contra Cuba. Eso es política exterior. El gobierno cubano va a decir siempre cualquier cosa porque el gobierno cubano vive de ese tipo de controversia. El gobierno cubano sabe perfectamente que el acto y la firma de esta ley por parte del gobernador de la Florida no tiene ningún efecto por las limitaciones que se han hablado aquí ahora. Y además, yo no sé por qué el gobierno cubano toma esto en serio. Yo personalmente, con la disculpa del representante, a mí me parece que no es serio. A mí me parece que no es serio discutir en la legislatura estatal algo que todavía no se ha clarificado cómo tiene que ver con la política exterior de comercio federal, porque hay precedentes anteriormente. A mí me parece que no es serio por parte del gobernador firmar una ley que él sabe que tiene que ser aprobada por el gobierno y por el Congreso. Entonces, lo que me lleva a mí a pensar que esto sencillamente tiene un efecto electoral porque las elecciones están cercanas y entonces el Partido Republicano está tratando de coger el voto duro de la comunidad cubana y entonces me parece que es un poquito de engaño también a los electores y quizá una forma chistosa de hacer política. Precisamente Mauricio Claver Carón, muchas gracias por estar con nosotros esta noche desde Washington. Gracias a usted. La reacción de David Rivera, como comenzamos este programa, no se ha hecho esperar. Lo que ha dicho Carlos López Cantera, que la Corte sea lo que decida. Lo que ha dicho Enrique Patterson, de que esto es una forma chistosa de hacer política. ¿Cuál es la lectura que tiene Mauricio Claver Carón
de lo que ha hecho el gobernador. Firma la carta y después la nota de prensa o la publicación de la carta que le envía al secretario de Estado del Estado, señalando que necesita ahora la aprobación del Congreso Federal y del presidente de los Estados Unidos para implementar esta medida. Bueno, yo creo que hay que separar los hechos de las intenciones. El hecho es el siguiente. La legislatura casi unánimemente pasó esta ley. El gobernador la firmó. El 1 de julio esa ley se convierte en la ley del Estado de la Florida, por lo cual empresas que son socios del gobierno cubano o del gobierno sirio no pueden recibir contratos públicos del Estado de la Florida. Esa es la ley, se mantendrá y se aplicará a pesar de las intenciones buenas o malas del gobernador. Yo creo que con la carta que firmó después tenía malas intenciones, sin embargo, tiene que aplicarla. Él no tiene el poder legal, él no tiene la potestad para no aplicar esa ley. Aparte, eso es la responsabilidad de otra oficina dentro del Estado, así que esa ley se aplicará con la excepción de si una corte o un juez decide lo contrario. En cuestión de la ley federal, es inconcebible pensar que el gobierno federal necesita autorizarle al Estado de la Florida cómo el gobierno de la Florida puede usar el dinero de sus contribuyentes estatales. Recuerden, aquí lo que estamos hablando es básicamente de cómo se usa el dinero de los contribuyentes del Estado de la Florida. Ahora, y tenemos ese derecho de decir de que no queremos que vayan a empresas que son sociedades